Damos inicio a la audiencia en legajo 57.689, Trova Facundo sobre lesiones graves. Por la Fiscalía se encuentra presente la doctora Carolina Mauri. Doctor Enrique Velasco. Por la querella aquí presente en representación de Valeria Rosa, o sea, soy patrocinante, Marcelo Eduardo Enrique Velasco. Bien, gracias, doctor. Y doctor Bustamante, por la defensa del doctor Facundo Trova. Exactamente. Bien. El doctor Trova. Doctor Trova no va a estar presente en la audiencia. Me autorizó expresamente a poder sostener los argumentos presentados oportunamente en el escrito de impugnación. Así que bien, me encuentro autorizado a poder... Está bien, no hay problema. Sí. ¿Solamente se trata de una impugnación deducida por la defensa? Sí. Bueno, entonces le concedemos la palabra. Gracias, señores jueces. Ante todo, buen día a todos, a todas las partes. Bueno, tal y como fue planteado en el escrito de presentación de impugnación ordinaria, venimos a oralizar la misma en función de causarnos agravio la decisión tomada por la jueza de garantías, la doctora Galeano, en la audiencia celebrada en el presente legajo en fecha 17 de octubre del 2017. El agravio fundamental que planteamos y que venimos a plantear es fundado puntualmente en cuanto a la arbitrariedad de no haber dado respuesta a una petición concreta que hizo en esa audiencia esta defensa. Previo a entrar al fondo de la cuestión y la ampliación de los fundamentos del escrito presentado y trasladado a las partes, me voy a referir no solo al objeto, sino a la legitimación que hace que estemos presentes como parte defensora en esta audiencia. Entendemos que venimos a impugnar de acuerdo a lo previsto en nuestro ordenamiento procesal penal, conforme y en un todo de acuerdo a lo previsto, valga la redundancia, artículo 227, 233 y 242 de nuestro ordenamiento procesal penal. Entendemos que la decisión que venimos a atacar causa agravio a la defensa en función de lo que brevemente expliqué. No se dio respuesta en forma arbitraria a uno de los planteos que había hecho la defensa en su momento. Entendemos también que cumple el tamiz del artículo 233, la presentación es uno de los actos al menos procesales importantes para la defensa, atento a que se había solicitado un sobreseimiento, y también cumple lo normado en el artículo 42 de nuestro ordenamiento procesal penal, en tanto que esta impugnación fue presentada en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido, tiene domicilio constituido, no solo los domicilios reales, sino los domicilios de notificación electrónica donde formalmente se cursan las notificaciones, y fue presentado por escrito con firma y copias, entendiendo que suple el tamiz de la admisibilidad para presentar los recursos en esta instancia. Entrando no sé si van a correr traslado o van a definir la situación de admisibilidad. No, continúe, así bien. Sabemos de qué se trata. Entrando al fondo de la cuestión traída a examen del tribunal en cuanto a esta impugnación ordinaria, nos agravia la decisión tomada por la jueza, como dije anteriormente, de garantías, la doctora Galeano, en la audiencia de fecha 17 de octubre del 2017. Atento a que la defensa en ese momento fue citada, o sea, fue una audiencia solicitada por la Fiscalía, una audiencia de control de acusación. Previo al inicio de esa audiencia de control de acusación, la defensa, solicitamos desde la defensa el planteo de una cuestión previa, y la cuestión previa versaba en dos cuestiones fundamentales. Un pedido principal, que era el sobreseimiento por extinción de la acción penal, con los argumentos que más adelante les voy a explicar, y un pedido subsidiario de, para el caso que su señoría entendiera que no estaba extinta la acción penal, no se celebrara la audiencia de control de acusación. ¿Por qué? Porque a esa fecha, incluso a esta fecha, no nos encontramos notificados de la acusación en forma formal para que nos corra el plazo de 5 días para poder ofrecer nuestra prueba y luego sí ir a la audiencia de control de acusación.
La jueza, en forma arbitraria, cuando resuelve la cuestión planteada en la audiencia del 17 de octubre, hace referencia en primer lugar al planteo subsidiario. O sea, nos contesta el planteo principal con el planteo subsidiario, diciendo de que no estaba extinguida la acción penal en función que no se había notificado la acusación, que la misma estaba presentada en tiempo y forma, pero que el hecho de que no se hubiese presentado, no se hubiese corrido traslado a la defensa, era una circunstancia que obedecía a circunstancias de índole meramente administrativo de la oficina judicial, con lo cual no hizo lugar al planteo principal, que ahora se lo voy a decir, que era de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo. Nos contestó eso, nos contestó con el planteo subsidiario, no el principal. Sobre el principal no se refirió. ¿Qué dijimos en el planteo principal? En el planteo principal lo que planteamos era justamente que a la fecha de esta audiencia, previa a esta audiencia del 17 de octubre, hubo otra audiencia de control, de solicitud de control de acusación, nos citaron para esa audiencia, donde ya habíamos hecho este planteo, de que no nos habían corrido traslado de la acusación y que habíamos solicitado ya la extinción de la acción penal en beneficio del doctor Trova. La doctora Galeano en esa audiencia no nos hizo lugar en función justamente de que quiso reordenar el procedimiento. Ordenó en esa audiencia y dijo que había prueba pendiente de producción, solicitada por la defensa, que una vez que esa prueba se produzca, recién ahí, notificada a todas las partes, se ordene el traslado de la acusación a la defensa. Pero volviendo a la audiencia del 17 de octubre, lo que pasó fue lo siguiente: nosotros lo que planteamos fue el vencimiento, planteamos un sobreseimiento por extinción de la acción penal en función de que encontrábamos que los plazos del artículo 158 se encontraban trasvasados. ¿Qué pasó? Nos volvió a contestar lo mismo que nos contestó en la audiencia del 1 de agosto, diciendo no está trasvasado el plazo porque la Fiscalía presentó la acusación dentro de los 4 meses que establece el artículo 158. Nosotros, el planteo concreto que hicimos es que, primero, no teníamos forma de conocer esa situación. De hecho, se citó a personal al doctor Juan Guaita de la oficina judicial, quien claramente dijo que nunca, ni siquiera la oficina judicial se había notificado de esa acusación. No le hicieron el pase, lo que se llama administrativamente el pase. Sí se había presentado con fecha 16 de junio del 2017 y había sido firmada en fecha 16 de julio del 2017, que luego de esa fecha, ¿qué hizo la Fiscalía? Le notifica la querella adhiere, o sea, toma el rol adhesivo del fiscal y queda el legajo stand-by hasta el pedido de audiencia de control de acusación. ¿Qué pasó? Nunca nos notificaron la acusación. Nos llaman a una audiencia y no sabíamos de qué nos teníamos que defender. Mucho peor, no habíamos ofrecido prueba porque obviamente no se había disparado el plazo de los 5 días que le corresponde a la defensa en función del artículo 166. En función de esto, el planteo de extinción de la acción penal que hicimos fue el siguiente. Adelantándonos, dijimos, al criterio que tiene el Tribunal de Impugnación, que dice que si la Fiscalía presenta la acusación dentro de los 4 meses, sin importar si se la notifica a la defensa a la oficina judicial, porque es quien notifica a la defensa, es la oficina judicial, se encontraría cumplido lo que dice el código. Dentro de los 4 meses presentó la acusación, con lo cual no estaría extinta la acción penal porque la presentó en tiempo y forma. Lo que nosotros planteamos, que este es un supuesto distinto. ¿Por qué es distinto? Hablamos de acto procesal completo en ese momento, la audiencia del 17 de octubre. ¿Por qué? El acto procesal completo, y es la visión que tiene esta defensa, y por qué es distinto este caso al resto, es que no alcanza con solo presentar la acusación. Lo que tendría que haber hecho el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial es dar por cerrada la etapa intermedia. Y acá vamos a entrar a discutir cuándo se cierra la etapa intermedia. La etapa intermedia, a criterio de esta defensa, para completar el acto procesal, que es el espíritu que tiene este código, es con el traslado a las partes.
La etapa intermedia en el libro segundo claramente dice, inicio la etapa intermedia con la audiencia de control de acusación. Nunca llegamos a la audiencia de control de acusación dentro de los 4 meses porque nunca nos trasladaron la acusación. Entonces acá hay una zona gris que creo que en su momento el Tribunal de Impugnación la suplió con esto de decir, bueno, si el fiscal la presenta dentro de los 4 meses estaría cumplimentado. Este caso es distinto. Es distinto por esto que mencioné recién. ¿Por qué? Porque si bien la presentó, nos citaron a audiencia y entendemos, y es el criterio de esta defensa, más allá de que sea compartido o no, de que el acto procesal completo, que es el espíritu del código por la celeridad de los plazos, es justamente presentación de la acusación, traslado que hace la Fiscalía a la querella y traslado a la defensa. Que el traslado a la defensa lo hace la oficina judicial una vez que el fiscal le hace el pase a la oficina judicial, que es lo que yo expliqué. La oficina judicial le figuraba en sistema solamente esta situación de notificación de la Fiscalía a la querella nada más. Pero quien notifica a la oficina judicial, quien notifica a la defensa es la oficina judicial, cuando le llevan la acusación con toda la prueba. Eso nunca ocurrió. Tal es así que nos citaron a 2 audiencias de control de acusación sin corrernos traslado de la acusación. Eso se suscitó en la audiencia del día 1 de agosto, donde hicimos este primer planteo de extinción de la acción penal en función de que nosotros entendemos que hay que analizar lo normado en el artículo, en el artículo 158 en forma conjunta con lo normado en el artículo 167, que es ahí el inicio de la etapa intermedia. Lo hicieron a medias, presentó la acusación y quedó a mitad de camino. Por eso dije, adelantándome, sin duda, lo que va a decir las partes acusadoras en cuanto a que se encuentra cumplido eso. Pero hay un elemento que también planteamos a la jueza de garantías y no nos dio respuesta en cuanto al fundamento de por qué entiende esta defensa que está extinta la acción penal por vencimiento del plazo del 158 en relación a lo normado en los artículos 165, 166 y 166, 164, 65 y 66, que para nosotros estamos convencidos que se tiene que analizar en forma integral con el 158. Repito, el inicio de la etapa intermedia en el libro 2 arranca con la audiencia de control de acusación. Es lógico, no podemos llegar a una audiencia sin tener las pruebas, sin ir a discutir las pruebas que tenemos que tener para poder discutirlas. Repito, el Tribunal de Impugnación tuvo este criterio, es decir, alcanza para cumplir con el plazo de los 4 meses que el fiscal presente la acusación y damos por entendido que está todo presentado. Después son plazos administrativos, nos dijo la jueza, que la oficina judicial serían cuestiones administrativas que tendrían que plantear, dijo la doctora Galeano, a la oficina judicial, de cuándo le va a notificar, cuándo tendría que hacerlo. Claro, el tema que no fue una cuestión administrativa. En la decisión del 1 de agosto, la jueza de garantías ordenó claramente y puso en cabeza al Ministerio Público Fiscal que una vez que se desarrolle la prueba, que se produzca la prueba solicitada por la defensa, se corra traslado no, comunique a la oficina judicial, corra traslado, le mande la acusación a la oficina judicial y luego de producida la prueba se corra traslado, luego ahí le corran los 5 días a la defensa para luego solicitar también a la Fiscalía la audiencia de control de acusación. Eso fue una decisión jurisdiccional, o sea, lo ordenó la jueza, como que reordenó el procedimiento y solicitó, bueno, vamos a hacer una cosa, asiste razón a la defensa en función de que no tiene traslado de la acusación, no puede ofrecer prueba, no le corrió nunca el plazo. ¿Qué es lo que nos estaba ordenando la jueza? Señora fiscal, que fue lo que dijo, una vez producida la prueba que solicitó el señor defensor, córrale traslado de la acusación, porque también hubo una discrepancia por parte de las partes acusadoras de la audiencia del 17, dicen que había que correr traslado de la prueba. No había que correr traslado de la prueba. Claramente dijo la jueza, de lo que yo hablé que había que correrle traslado era de la acusación a la defensa. Y lo ordenó. Lo que nosotros decimos que este planteo de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo del 158, en forma concordante con la interpretación que hacemos del 164, 65 y 66, se encuentra apoyado que incurrieron en un incumplimiento de una orden judicial. O sea, la jueza le dijo, inmediatamente desarrollada la prueba y notificada a las partes, córrale traslado de la acusación. Eso nunca acaeció. De hecho, en la audiencia del 17
fuimos nuevamente citados a una audiencia de control de acusación. Claramente nos sentamos y dijimos, parece que nadie entendió nada. No podemos venir a una audiencia de control de acusación porque la anterior estaba la doctora García. Solicitamos un sobreseimiento por extinción de acción penal, solicitamos que en el caso que no suceda esto nos corran traslado de acusación, nunca nos corrieron traslado de la acusación. ¿Cuál es el agravio concreto? El agravio concreto es que la audiencia, la última celebrada del 17 de octubre próximo pasado, la jueza no dio respuesta al planteo concreto de extinción de la acción penal por este supuesto, por este planteo principal. Solo se abocó a decir que no estaba extinta porque no nos habían corrido traslado y que era una cuestión administrativa, haciendo la salvedad que tanto la audiencia del 1 de agosto como la del 17 de octubre corría en cabeza del Ministerio Público Fiscal la notificación, el pase de la acusación a la oficina judicial para que la oficina judicial me corra traslado a mí, al señor defensor. Al 17 de octubre, que se hace el segundo planteo, tampoco se había hecho. Entonces se incumplió un plazo determinante, usó el término y tengo el acta de audiencia del 1 de agosto y del día 17 de octubre, lo que claramente dijo la señora jueza de garantías: juez solicita que una vez realizada la pericia se dé traslado a la defensa. Este punto, en la audiencia del 17 de octubre, lo quiso controvertir las dos partes acusadoras. Y la jueza fue clara: no, yo lo que dije acá, que una vez realizadas las pericias que había pedido la defensa, porque era prueba de la defensa, se corra traslado de la acusación. Y eso fue un punto que quedó en forma inmediata. ¿Qué es inmediata? Al día siguiente no se hizo. Lejos de eso, se llamaron a una nueva audiencia de control de acusación, peor, con un agravante. Citaron a una nueva audiencia de control de acusación y me tuve que presentar ante la jueza de garantías y explicarle: suspenda el plazo porque está impugnada esta decisión. Hasta eso, o sea, hubo un caso que me lo estaba olvidando. Por tercera vez volvieron a pedir la audiencia de control de acusación. Pero en esa oportunidad dije: recuerde que está impugnado, se suspenden los plazos. Nos hizo lugar y ahí volvió a decir: tiene razón la defensa, resuelvan la impugnación. Luego de lo que surja la impugnación, en caso de que sea desfavorable para la defensa, vuelva a lo que dije en la audiencia del 17. Con lo cual, de ida y de vuelta, tuvo un comportamiento arbitrario en cuanto a no dar respuesta al planteo fundamental que tuvo esta defensa en cuanto a la extinción de la acción penal, al sobreseimiento por extinción de la acción penal por vencimiento del plazo. Por estos matices que yo estoy diciendo, que hace que sea distinto, porque la jueza le puso un plazo a la Fiscalía para que actúe como tenía que actuar. Y voy a hacer mención a algo: no es incumplimiento de la doctora Mauri porque pasaron varios fiscales por esta causa. No quiero caerle a la doctora Mauri. Entiendo que es un supuesto distinto al contemplado o al tenido en cuenta por el Tribunal de Impugnación. Repito, el criterio de esta defensa es que se tendría que analizar en forma armónica esta circunstancia, con lo normado en los artículos 164, 65 y 66, en forma conjunta con el 58, porque no alcanza con que el fiscal tire la acusación en el sistema, que nunca, repito, la presentó el 16 y la firmó recién, mucho tiempo, con ya el plazo vencido de los 4 meses. Lo cierto es que la oficina judicial nunca tuvo conocimiento de la acusación, y esto lo despejó las dudas del doctor White, adelantándome lo que puedan decir las partes acusadoras. Nunca tuvo conocimiento porque si no lo hubiese hecho, me hubiese corrido traslado. Nunca le remitieron el famoso paquete, que es el paquete, la acusación con la prueba, a efectos de que la defensa se entere de qué se tiene que defender, poder producir su prueba dentro de los 5 días, y luego sí, ahí ir dentro de los carriles normales a una audiencia de control de acusación. Concretamente ese es el agravio que causa esta parte, no haber dado respuesta a este planteo que formalizó claramente la defensa, contestando con lo que era el planteo subsidiario. O sea, si usted no me hace lugar al planteo principal, también le tengo que solicitar que suspenda esta audiencia porque no tengo la acusación en mis manos. Solo se remitió a contestar con respecto al tema de reordenar el procedimiento a efectos de que la defensa de una vez por todas tenga la acusación y pueda ofrecer su prueba.
ese es el agravio concreto que tiene esta parte para plantearlo al tribunal, que se hizo en su momento en forma escrita y agregando cuestiones que era parte de la ampliación de fundamento que queríamos manifestar. Gracias. Doctora. Bueno, gracias, buenos días. A ver, son varias cositas, así que lo voy a tratar de ordenar. En primer lugar, voy a solicitar que se rechace lo planteado por la defensa y voy a dar los fundamentos. A ver. Primero que nada, sí, la doctora Gagliano en la audiencia del 17 de octubre dio respuesta. La respuesta fue que no iba a hacer lugar al planteo de la extinción de la acción penal que había planteado la defensa luego de haber fundamentado ambas partes por qué estábamos a favor y por qué estábamos en contra. Ahora, el defensor plantea varias cositas. En primer lugar, creo que no se controvierte, y él no controvierte, que cuándo es el momento que vence el periodo de 4 meses de investigación penal preparatoria. En este caso, el periodo comenzó el 3 de marzo del 2017, que se formularon cargos. El vencimiento del plazo era el 3 de julio del 2017. Él no controvierte que el vencimiento del plazo se produzca con la acusación. Efectivamente, la presentación de la acusación y el pedido de audiencia de control de acusación. Esta fiscalía, el 26 de mayo, le corrió traslado a la querella a los fines de si iba a adherir o iba a presentar una acusación diferente. La querella adhirió y el día 16 de junio del 2017 firmó en el sistema Lotus la actuación de requerimiento de citación a juicio y a la 1:30 p.m. envió a la OFIJU el pedido de audiencia de control de acusación junto con el requerimiento. En esto discrepo con lo que, o sea, creo que ahí es donde está la controversia, porque en realidad no se está controvirtiendo cuándo vence el periodo o cuándo se formula la acusación. Creo que en esto el doctor Bustamante no controvierte que sea con la presentación de la acusación, que era lo que había planteado ante la doctora Gagliano. Él decía, no es solo con la presentación, sino con el traslado a la defensa. Eso lo controvertimos en ese momento y dijimos, en realidad, el traslado a la defensa no es parte de la presentación de la acusación. Ahora nos dice, bueno, no, en realidad no solo la presentación, sino además el pase. Y tiene razón, o sea, para que la OFIJU reciba la acusación, tiene que haber un pase, y ese pase se realiza con una solicitud de audiencia de control de la acusación, y eso sí lo hizo la Fiscalía, y lo hizo el 16 de junio del 2017 a la 1:30, y esa audiencia se fijó para el día 4 de agosto, no para el día 1 de agosto, era para el día 4 de agosto. A los 10 días, el 26 de junio del 2017, la defensa solicita otra audiencia, no de control de acusación, que era la que ya habíamos solicitado y que no podría hacerlo, sino una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba, que es la que se hace el 1 de agosto, no la de control de acusación. Y en esa audiencia hace este primer planteo y dice, a mí nadie me corrió traslado de la acusación y por lo tanto voy a solicitar que se declare la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria. En ese momento, la jueza Gagliano le rechaza este pedido y le dice, no, llaman a Guaita, Guaita dice, sí, efectivamente, se envió, se había fijado esta audiencia, y en esa misma audiencia, justamente, se suspende, dice, atento que se encuentra fijada fecha de audiencia a los fines del artículo 164 para el 4 de agosto, solicita al doctor Guaita en la audiencia que sea cancelada. O sea, si se había fijado una audiencia para el 4 de agosto a partir de la solicitud que se efectuó el 16 de junio, no es cierto, como sostiene el defensor, que la Fiscalía no había hecho el pase, sino que sí lo había hecho. Lo que pasa es que como se cancela esa audiencia, en esta audiencia del 1 de agosto, que no era de control de acusación, efectivamente faltaban 2 pruebas que no habían podido ser diligenciadas
y que eran de la defensa, y la defensa solicita que esa prueba se realice a los fines que, cuando tenga que ofrecer la prueba, la ofrezcan o no. En esa audiencia, la doctora Galeano dice justamente esto, que una vez que la prueba esté diligenciada, se corra traslado. La Fiscalía, el Ministerio Público, no corre traslado de la acusación. No es la encargada de correr el traslado de la acusación a la defensa. Es más, esto lo dice justamente el artículo 166. La oficina judicial comunicará a la defensa las acusaciones presentadas. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía a los fines que se corra el traslado de la acusación a la defensa? Vuelve a solicitar una nueva audiencia de control de la acusación. ¿Por qué no se remite a esa? Esa audiencia es la que sí se realizó y es la única audiencia de control de acusación que se realizó, que fue el 17 de octubre. ¿Por qué no se le vuelve a enviar la acusación? Porque ya estaba presentada. El 16 de junio se había presentado y el 16 de junio, cuando se solicitó la audiencia, que se fijó para el 4 de agosto y que el 1 de agosto se suspendió, en ese momento ya se había hecho el pase, ya era pública. Esto es, cuando uno en el sistema pide una audiencia, toda la documentación que está en el sistema Lotus se hace visible o se traslada al OFIJU para que el OFIJU pueda de ahí tomar estos documentos y hacer las notificaciones. Entonces, todo eso ya había sucedido el 16 de junio. Como en virtud de la prueba que se había diligenciado, que era de la defensa y no de la Fiscalía, en nada cambiaba la acusación y tampoco podríamos haberlo hecho, no se volvió a no se volvió a enviar la acusación porque ya estaba enviada el 16 de junio. Por esto entiendo que ya es una cuestión fáctica lo que se está discutiendo. Es si la acusación fue no solo firmada en el sistema, que es lo que la hace visible, sino enviada a la OFIJU. Y esto sí sucedió, y sucedió el 16 de junio a la 1:30 de la tarde, que fue el momento en que se solicitó esa audiencia para el 4 de agosto. Sí. Junio. 16 de junio. El 3 de marzo se había hecho la formulación, se había realizado la formulación y tenía la Fiscalía hasta el 3 de julio. En mayo se le corre traslado a la querella, al querellante, y el 16 de junio se presenta y además se envía, no solo se presenta. Por esto, a ver, el planteo que se había realizado anteriormente era si no solo alcanzaba con la acusación, sino si además era necesario el traslado de la acusación. Nosotros eso lo rechazamos de plano, pero creo que no es ese el planteo que está haciendo el doctor. Es si además de la acusación se había remitido el pedido, y creo que eso es lo que acabo de exponer. Bien, gracias, doctor. Bien, debe rechazarse el recurso interpuesto siguiendo la clasificación de lo que puede ser sentencias arbitrarias según la clasificación de Genaro Carrió. Alude la defensa a no decidir cuestiones planteadas, o sea, invoca la arbitrariedad. La arbitrariedad importa que haya por parte del adjudicante un desvío notorio y una grosera desviación interpretativa de las normas que invoca. En rigor de verdad no lo está, simplemente la defensa expresa su disconformidad con la resolución. Comenzamos por el final. ¿No es cierto, por ejemplo, que hoy no estén notificados la defensa de la acusación? Está fehacientemente notificada por sistema. Sin embargo, para nutrir este argumento, por eso, por una cuestión de buena fe procesal, yo tengo que ponerles a consideración, por ejemplo, que la afirmación no nos encontramos notificados aún de la acusación hoy, eso no es cierto. Figura en sistema la notificación fehaciente frente al reclamo efectuado durante 2 o 3 audiencias de la no ocurrencia de esa circunstancia. Por otro lado,
ha quedado acreditado que ha habido un inconveniente en la oficina judicial, que la Fiscalía y la querella hemos sido diligentes, hemos presentado, hemos instado a que se cumpla con la manda del artículo 166, que pone en cabeza a la oficina judicial ese traslado de los 5 días, y después ni siquiera hay que pedir la audiencia de control de acusación. Debe, como ya fue pedida previamente con la prueba de la querella y con la prueba de la Fiscalía, debe disponer de oficio la oficina judicial control de acusación. Pero sin embargo, también nutre el que deba adoptarse el temperamento del rechazo de estas articulaciones, un proceso distinto al común de los procesos sustanciados con este ordenamiento adjetivo. Finalmente, la jueza Gagliano puso límite a esta cuestión y decir, bueno, está bien, la obligación de la Fiscalía era presentar la acusación. Lo hizo. La que no cumplió o no cumplió acabadamente esta obligación es la oficina judicial. No puede vulnerarse el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima y el derecho de la querella, de la Fiscalía, por un error administrativo. Dio respuesta a las dos articulaciones, a la principal y a la subsidiaria, con un contenido distinto, no aceptado, no compartido por la defensa. Finalmente puso un límite porque, por ejemplo, ya llevamos no mínimo 12 audiencias en las cuales nunca se lo vio al doctor Trova, a la persona a la cual se le formuló cargos. Una audiencia, la doctora Gagliano, la suspendió porque le causaba sorpresa a la defensa que ese día había revocado el patrocinio letrado la señora Valeria Rosa. Estuvo presente la señora Valeria Rosa y dijo, no, hoy traigo a este abogado patrocinante. La doctora Gagliano recogió la pretensión de la defensa y suspendió porque le causaba sorpresa que viniera la víctima con un letrado distinto. Con lo cual, sinceramente, esta vez se le puso coto ¿a qué cuestión? Se le puso coto a que un hecho simple de lesiones graves en la cual la víctima pierde 5 producto de un golpe dado el 4 de diciembre del 2015 en su maxilar, pierde 5 piezas dentarias, unas lesiones graves, sencillo, ameritó 12 audiencias y 2 años de tramitación. Afortunadamente, este proceso que no es complejo, sino justamente tiene estas particularidades, que la jueza de garantías, frente a un sinnúmero de articulaciones, algunas, repito, en aras de la buena fe procesal, algunas, como las que les señalé, causarle sorpresa que venga con un abogado distinto a una audiencia. Y por eso se suspendió una formulación de cargos. Entonces, yo digo, ¿dónde está la arbitrariedad y dónde está el absurdo? ¿Dónde está el desvío notorio o la grosera desviación interpretativa de la norma del 158? Como bien lo señala la Fiscalía, como bien lo señaló la magistrada de garantías, el 158 es un plazo para la parte. La parte cumplió en tiempo y forma. Ahora, si vamos a la norma del artículo 166, pone en cabeza de la oficina judicial en la cual hubo un curioso trámite, porque nosotros como parte no tenemos la posibilidad de auditar el sistema, porque articulamos desde un primer momento que estábamos convencidos, nosotros no podemos meternos en la casilla de correo de los colegas ni en el sistema, pero estamos convencidos de que fueron notificados. Ahora, para concluir, se afirmaron una serie de circunstancias que ni siquiera Guaita expuso. Guaita no dijo que la acusación no estuvo en sistema. La acusación estuvo en sistema, se comprobó mediante el sistema de firma digital en tiempo y forma en junio del corriente año. Y repito, una posibilidad de medir la veracidad de los agravios hoy arguidos es la afirmación del colega que dice que a la fecha no se encuentra notificado de la acusación,
cosa que por sistema claramente se puede evidenciar. Debe rechazarse la articulación, es una articulación, en el ejercicio del derecho de defensa se puede hacer absolutamente todo, pero han sido exitosos, de hecho, se está suspendiendo el plazo de los 5 días hábiles para venir a tratar esta cuestión. Queremos esta parte, que se rechace el recurso y hacer en el plazo, dentro de un plazo razonable, el control de acusación. Es todo por los someros argumentos expuestos. Bien, gracias. ¿Algo más, doctor? Sí. 3 o 4 cuestiones que son importantes. Primero, con respecto a lo último manifestado por el señor querellante, esta suerte de hablar de circunstancias raras o novedosas o particulares de la oficina judicial, nosotros tampoco tenemos acceso. Cada vez que queremos ir a preguntar, tenemos una fecha o algo, ingresar al legajo virtual o ir directamente a la oficina judicial. Con lo cual, esta suerte de dejar deslizar comportamiento desleal o falta de lealtad procesal, me parece que lo viene diciéndose bastante, junto con lo que viene diciendo, la payasada que viene diciendo que el doctor Proa no se presenta a las audiencias. Le voy a pedir que bueno, lo que pasa es que ya venimos hace rato no, con doctor, este estoy tema. hablando, perdóneme. Sí. Me parece que debe respetar a las partes. Puede argumentar, pero me parece que decir payasada no corresponde a una audiencia. Continúe. Bueno, continúe. Esta circunstancia tan cómica de que venga a decir de que el querellante no se que el denunciado no se presenta. El denunciado tiene que estar a 2 actos fundamentales del proceso y al resto puede autorizar su letrado a que se presente en forma solitaria, en soledad. La audiencia, formulación de cargos y al juicio. El resto se puede presentar si quiere o si no quiere. Y hay una circunstancia que deja deslizar como que estamos en uso y ejercicio del derecho de defensa, o sea, haciendo los planteos que tenemos que plantear. Yo acá no vengo a plantear nada de lo que no esté convencido. Puede acogerlo el tribunal o no, pero no me va a venir a dar clase de derecho el señor querellante a mí de qué tengo que plantear o no tengo que plantear. Y tampoco puede llegar a visorar cuál es la estrategia de esta defensa en función a lo que viene planteando en cuanto a las peticiones. Voy a hacer las peticiones que tenga que hacer, serán rechazadas, haré otras, y así hasta que lleguemos algún día al juicio. No tengo ningún tipo de problema. Es lo que tengo que hacer como abogado defensor, y aparte es lo que mi colega, que encima es abogado penalista, y cliente, me está solicitando. Con lo cual, entiendo que esas aceleraciones deben ser corregidas por el tribunal, y esta defensa ya prácticamente no la soporta más. Con respecto a una circunstancia que habla si estamos notificados o no estamos notificados, el que sí, en la audiencia del 17 de octubre, generó una suerte de manifestación que sí fue desleal, de decir de que estábamos notificados de la acusación, y voy a leer el acta, en la audiencia del 17, fue el señor querellante. Y en la audiencia del 17, el único que estaba notificado de la acusación fue el señor querellante, por parte de la Fiscalía. Al 17 de octubre no estábamos notificados. De hecho, hubo que citar y lo voy a decir porque realmente afirma, dice querella, afirma que la defensa está al tanto, que ha sido notificado, solicita que se convoque al doctor Guaita a los fines de que se realice un informe, solicita que se disponga el comparendo al señor Troa, lo único que le importaba era eso. A ciencia cierta vino Guaita y dijo, sí, no le notificamos, no le corrimos traslado de la acusación a esta fecha a la defensa, con lo cual me parece que el comportamiento que me quiere indilgar a mí es el que realizó él en esa audiencia. Eso por parte de lo que tengo que decir de lo que dijo el señor querellante. Eso el día 17 de octubre. Claro, está en el acta, es más, leí lo que dijo en el acta. Con respecto a lo que dice la manifestación que dice la señora fiscal, en cuanto a que se había hecho el pase, que la providencia estaba firmada, no se había hecho, porque ellos acá incurren en que con el pedido de audiencia de acusación va íncito el pase. Lo que la jueza en la audiencia del 1 de agosto le había dicho, que una vez que se produzca la prueba, notifique, al margen de eso, le notifica a la oficina judicial para que corra el traslado. Esa fue la orden judicial concreta. Y voy a leer lo que dijo el doctor Guaita cuando se lo citan. ¿Qué dice Guaita? Informa que en esa audiencia se manifestó que quedaba pendiente una pericia y que terminando la misma se iba a correr traslado. ¿De qué? De la acusación. Que ante la pregunta de cuándo se iba a correr el traslado, el fiscal informó que iba a informar. ¿A quién le tenía que informar? A la oficina judicial.
La oficina judicial recibe el pedido de audiencia de control de acusación y fija la misma, que no realizó ningún traslado de control de acusación, atento a que nunca se informó si las pruebas pendientes se agregaban al control de acusación. Fíjense la confusión que tenía tanto la Fiscalía como la Oficina Judicial, que lo único que le tenía que decir la señora fiscal o el Ministerio Público Fiscal, encabezado por cualquier fiscal que le toque este lega, fue decir: ya está realizada la prueba solicitada por la defensa, cumpla con la orden judicial, córrale el traslado de la acusación, cumpla, porque si no, si lo tiene que hacer per se la oficina judicial, ¿para qué? ¿Para qué el doctor Guaita, en acta de audiencia y en audio, dice: nunca me avisaron de que estaba desarrollada la prueba que se había solicitado? Miren la confusión que tenían, que creía que esa prueba pedida por la defensa era prueba que tenía que integrar como prueba que tenían que entregar la acusación para poder trasladarnos a nosotros. No, estaba tan confundido, y la señora fiscal tan confundida, que nunca le dijo que era una prueba que había pedido yo. Ese punto no lo controvertimos. Lo que nosotros estamos controvertiendo, que no se cumplió con la orden judicial. Nunca el Ministerio Público Fiscal le avisó para disparar ese nuevo plazo reordenado como se había hecho. Esa es la circunstancia distinta que tenemos planteada acá. Y esto es acta de audiencia, la tienen las partes, puedo decir incluso el minuto del audio, si quieren ir al audio, donde el doctor Guaita expuso esto. Hubo un cuarto intermedio, se presentó él. Escuchen más abajo, dice que el OFIJU no tiene, sigue Guaita, no tiene forma de saber los resultados de las pruebas, que en la audiencia del 1 de agosto se condicionaba el traslado de la realización de la prueba. Nunca le avisó, la Fiscalía nunca le avisó. Al margen de la confusión, que Guaita, pobre, habrá creído que era una prueba conjunta, común, que quedó aclarado en la audiencia del 17. No era prueba común, era prueba de la defensa. Pero las partes estaban confundidas, las partes acusadoras de la oficina judicial, de que esa prueba tenía que ser parte integrante de la acusación, porque es lo que dice acá, que él había entendido eso. Lo cierto es que para correr el traslado de la acusación estaba en cabeza de Guaita que le avise la Fiscalía, pero aparte no era una comunicación informal, había sido ordenada por una jueza de garantías. Una vez que la defensa termine con su prueba, notifíquele, avísele, y sí le tiene que avisar, no alcanza con el pase, porque esa fue la orden concreta judicial, avísele a la OFIJU para que le corran el traslado a la defensa. Eso fue, y está en el acta, no lo invento yo, está en el acta. Claramente Guaita dice, atento a que nunca... Ya está, doctor, eso quedó claro. Quiero dejar eso aclarado porque parece que estamos inventando, es lo que surgió de la... Bueno, está claro su planteo, por eso. Le hago una consulta. Usted habla de pruebas. ¿A qué prueba se refiere? A dos pruebas. Una prueba era una pericial psicológica que habíamos solicitado que se le realizara a la denunciante. Sí. Esa prueba se venía solicitando desde el mes de mayo. Hubo dos incomparecencias de la señora denunciante, y una tercera que no fue una incomparecencia, sino que se había hecho para el 12 de septiembre y como era feriado se pasó para el 13, que ahí sí se la realizó. Bien. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, bastante tiempo. No era una prueba que la solicitamos al final, la veníamos solicitando con bastante tiempo. ¿Un anticipo jurisdiccional? Un anticipo jurisdiccional. Sí, no, es un anticipo jurisdiccional de prueba, pero la habíamos solicitado. Se habrá pensado también que era común, no era común, era prueba de la defensa. No, pero por eso. Se pidió un anticipo jurisdiccional de prueba. Y eso se llevó adelante. Se llevó adelante recién en septiembre. Y esto. Perdón. Si en septiembre se lo reprograma. No, la pericia. La pericia. Esto dispuesto por un juez de garantía. Sí. Y otra prueba pericial que era un informe odontológico del Instituto Cranex. Y la jueza de garantía dijo, bueno... ¿Y ese informe, en qué consistía esa prueba? Un informe odontológico. ¿Pero cómo un informe, la prueba? Que se agregue el informe de una especie de historia clínica, de qué daños había sufrido. No entiendo. Un informe... Solicitó la defensa que se agregue. O sea, yo lo solicité a la Fiscalía lo solicitó a Cranex y se ofreció. ¿Y la Fiscalía quién lo solicitó esto? Nosotros lo solicitamos. Ustedes lo solicitaron a la Fiscalía, ¿y la Fiscalía quién lo solicitó? Sí. A Cranex, al Instituto Cranex. Cranex, que es un instituto... Un instituto de salud dental que es el que le especializa... Pidió un informe, entonces. Claro, informe y radiografías. ¿Y eso es un anticipo jurisdiccional de prueba? Sí. No, perdón, esas pruebas solicitadas por la defensa, ya a esta altura, esas pruebas solicitadas por nosotros.
marco de un anticipo jurisdiccional. Sí, Bueno, en audiencia. ¿Pero por qué se solicitó en audiencia? Porque estas pruebas nosotros las habíamos... a ver, pero lo que ahora dice la Fiscalía, en una audiencia se solicitó. Yo lo que quería saber era si se trataba propiamente de un anticipo jurisdiccional de prueba. No. Ya a la confusión que tenía con lo que me dice me agregó otra confusión. Es decir, usted pidió que se realizara un informe, que se solicitara Y una pericia psicológica en y la cabeza de la... Fiscalía pidió este informe. Por eso yo preguntaba si esto era propiamente un anticipo jurisdiccional de prueba o se trataba de una medida de investigación de una pedida por la defensa, que son dos cosas diferentes. Exactamente. Bien. Había Otra- sido en una audiencia que solicita la defensa, que es la que que la pide el 26 de junio y se fija el 1 de agosto, donde dice, plantea primero la extinción de la acción penal, se rechaza y dice, bueno, pero antes quiero que me posibiliten la pericia psicológica porque la señora no había concurrido a Pero las... eso es el pedido, yo estaba preguntando Es- la es- producción Claro. de la prueba. Producción de Se prueba produce- era. no era producción de anticipo, prueba. perdón. No era Bien. anticipo, era No producción era de prueba. entonces un Y anticipo. a raíz de eso es que se suspende Está la bien, doctora, le audiencia. agradezco. Sí. Otra pregunta. Usted hace referencia a la suspensión de los plazos, porque había una impugnación en curso. ¿En qué norma funda esa suspensión de plazos? Eso no La me audiencia quedó. del 17 de octubre, Sí, que no me nosotros quedó claro. solicitamos, hicimos Ustedes reserva solicitaron se la dejara reserva de sin efecto la impugnación audiencia. y en el mismo día nos citan una audiencia de control Sí, de sí, acusación eso- para 2 días después. Obviamente me presenté y volví a solicitar. Doctor. Sí. Le pregunté Sí. y le vuelvo a preguntar. Los hechos me quedaron claros. Lo que le estoy preguntando, ¿en qué norma funda esto de que los plazos se suspenden como consecuencia de esa impugnación? Esa era la pregunta, es normativa. ¿No? No me acuerdo el artículo, es el efecto suspensivo, el efecto ¿no? suspensivo fue en su momento, tengo los, Bueno, no me acuerdo del artículo ahora. efecto suspensivo de los recursos, la impugnación, entonces. Bien. De hecho, la jueza de garantías hizo lugar al pedido de la defensa que se suspenda, tanto Bien. 231, perdón. sí, Bueno. 231. Doctor. A ver, según yo lo veo, el código tiene un sistema bastante sencillo en esta cuestión. Estoy realmente asombrado como algo tan sencillo Complejidades. puede tener tal nivel de complicación y de idas y vueltas y de afirmaciones, etcétera. Yo creo haber tomado nota textual de lo que usted dijo. Usted dijo, no hubo traslado a la defensa porque la Fiscalía no hizo el pase a la oficina judicial. ¿Qué quiere decir literalmente con que no hizo el pase? Materialmente, ¿qué es hacer el pase? Lo que dijo Guaita, que no le habían, que lo que dijo en audiencia es que a él no tenía conocimiento de la acusación que estaba firmada, eso dijo en audiencia, y que por eso no nos habían corrido el traslado, que él no tenía forma de saberlo. Y yo dije, claro, si no es adivino, si no tiene la acusación, si la tenía o no la tenía, si la tenía o no la tenía, no lo dijo en el acta de audiencia. En el acta de audiencia lo No, que... no me interesa lo que dijo Sí. Guaita. Yo le estoy preguntando a usted, ¿a qué se refiere usted cuando afirma que la Fiscalía no hizo el pase? Justamente ¿Qué debería haber hecho la Fiscalía? la Fiscalía lo que debería haber dicho, señor oficina judicial, Mandar está... un correo electrónico. No sé, con la claro, que ahí está, que administrativamente nosotros no sabemos si es por correo electrónico, WhatsApp o un mensaje de texto. ¿Cómo se manejan estas cuestiones administrativas? Juan no me puede contestar a qué se refería cuando Claro. usted dijo no hizo el pase. No. Con respecto a eso, no sé si la manera es el pase, porque averiguando un poco después, Pero no, mi pregunta es, ¿a qué se refiere usted es que la cuando oficina... dice no hizo el pase? Es que la oficina judicial, cuando refiere a pase, no sé si era pase o lo que dije al final, la orden que le dio el juez es decir, avíseme cuándo le corro traslado a la acusación. Porque ella habló del pase, que ella lo hizo. Usted cuando dijo la oficina judicial no hizo el pase estaba pensando en algo. En- Que debió haber hecho la Fiscalía y no hizo. Claro. ¿Qué es lo que debió haber hecho y no hizo? O hacer el pase, que desconozco si ¿Qué lo es hizo, hacer el pase? administrativamente pregúntele a la oficina judicial. no, Es la ok. notificación para que corra traslado de una acusación. Ok, lo Pero que la- no hizo entonces es la notificación para correr traslado a la acusación. Eso es lo que usted dice. Eso es lo que digo, eso lo dije unido, ojo, unido a que en el acta de audiencia del 17
La jueza le dijo, señora fiscal, ocúpese de avisarle al señor fiscal, no sé si por pase o por comunicación o por no sé qué medio, de que una vez que estén las pruebas desarrolladas, correrle traslado a la acusación. Por eso yo no sé si era con pase, si era con... Pero no vuelva a alegar. Limítese a contestar mis dudas. Es que va la duda... Porque acá de lo que se trata es de que antes de una fecha límite, la Fiscalía, según el Código, debía presentar la acusación y las pruebas. ¿Eso la Fiscalía lo hizo? Sí, lo hizo. ¿En qué fecha? La forma que es esto del pase es, el mecanismo es así. Se genera una actuación en el sistema Lotus que se llama requerimiento de citación a juicio 164. Sí. Eso se firma. Esto lo hace público, pero sí, para que la OFIJU tenga conocimiento hay que requerir una audiencia de control de acusación. Sí. Cuando la OFIJU le llega el pedido de audiencia de control de acusación, sí, toda esa información se traslada. Con esto, el requerimiento que se había firmado. Si yo firmo y no pido audiencia, sí, la OFIJU no lo sabe. Es como si no es como pensando en un Es como sistema que no lo de remitió, papeles. no lo Yo lo remitió. firmé en mi estudio, pero no lo presenté. Y quedó en su escritorio. Exacto. ¿Cómo lo presento? Requiriendo una audiencia. Bien. ¿Cuándo lo hizo la Fiscalía? El 16 de junio. Con lo cual, ¿Por el qué le 16 de fijó? junio a Exacto. las 13:30... 1:30:46 p.m. A esa hora requerimos la audiencia. Requería la ¿Por qué? audiencia y dentro de ese requerimiento iba la Y acusación siempre. con Exacto. todo lo que incluye Exacto. la acusación. Si no está ¿qué pasa? Si no está firmada la acusación... Eso ocurrió antes del vencimiento de 4 meses. Sí, el 16 de junio y el plazo era el 3 de julio. Si estaba la acusación privada, El 26 de mayo se había corrido traslado. ¿Qué pasa? Si la OFIJU recibe un pedido de audiencia y no está firmada la acusación, no fija audiencia, porque dice, me están pidiendo una audiencia y no tengo firmada la acusación. No tengo acusación. No tengo acusación. Entonces, primero se firma y con eso se requiere. Y así fue. Y así fue que se firmó y se pidió la audiencia. y se fijó para el 4 de agosto. Bien, respecto de estas cuestiones bien claras, se firmó y se pidió la audiencia que se fije el 16 de junio. ¿Qué tiene para decir? Con respecto a eso, me acabo de enterar con respecto a eso. Se le notificó. No, perdón, no. Porque no, perdón. de ninguna manera voy a pero aceptar claro, que dialogue. porque a la fecha, a ver, 16 de junio me está Sí. diciendo. Junio. 13:30. 13:30. Eso nosotros no lo conocíamos. ¿Qué pasa? Nos enteramos de una Está bien. audiencia de control de acusación. No lo conocían, evidentemente, Sí. porque ahí está el error. La oficina judicial no dio cumplimiento al artículo 166. Al Ese es el traslado. punto. Exacto. Lo que pasa que eso fue lo que se controvirtió en la audiencia ante la jueza de garantía y nosotros ahí nuestra postura fue, nosotros cumplimos con firmar, con pedir la audiencia. Si después no se le corre traslado, ya queda fuera de lo que puede hacer la Bien, en la esa Fiscalía. audiencia en la cual fue convocado un funcionario de la oficina judicial a dar explicaciones, ¿explicó por qué esa solicitud del 16 de junio no fue notificada a la defensa conforme lo ordena el artículo 166? Eso fue el 1 de agosto, porque en realidad, como el 16 presentamos la defensa el 26 de junio, yo ya no sé ahí si ellos estaban, porque podría haber sido que lo notificaran de la audiencia del 4 de agosto, el No me 3 confunda de con julio. fechas. Bueno, el Conteste mi 26 de pregunta. junio, ¿La cuando... oficina judicial dio Sí. alguna respuesta a la jueza de por qué la audiencia, la solicitud del 16 de junio no fue notificada a la defensa? A ver, voy a ver en la del 1 de agosto, que es donde le rechazan por primera vez este mismo planteo. La OFIJU, ¿qué dice? No, en realidad no recuerdo qué fue lo que contestó, pero sí dice que aclara sobre los plazos de presentación, de control, de acusación y los traslados. Y en ese lugar, en ese primer momento, el 1 de agosto, cuando Guaita aclara esto, no le hacen lugar. Yo la verdad no ¿Qué es lo estuve que en esa aclara audiencia. Guaita? No me queda claro. Que se había firmado, se había pedido la audiencia. En la fecha que ustedes dicen, el 16 de Exacto, junio. exacto. Pero Y la ahí pregunta es, Guaita dice, ¿por qué no le notificó a la No. defensa? No contesta eso. No, eso yo no sé por qué ¿Quiere decir dice que respecto no a lo esto, notificó. doctor? Sí, Guaita en el acta de audiencia del 1 de agosto, lo Primero. único que dice Guaita, procede a aclarar sobre los plazos de presentación del control de acusación y los traslados. Y procede a aclarar.
Sí, ¿y Lo qué que aclara? aclaró, lo único que Yo aclaró no ahí, estuve. lo único que aclaró fue las dos fechas esas, del 16 y de junio y 16 de julio. Esas dos fechas, de cuándo se presentó y cuándo fue firmada. Lo que pasa, que tras cartón, la jueza lo que le dijo a la Fiscalía, sin perjuicio de esta presentación, que yo voy al incumplimiento de orden judicial, avísele. No, pero a ver, doctor, esa es otra cuestión. Usted impugnó, según yo pude leer, y si no, corríjanme las Sí. partes en este mismo momento, porque eso es lo que vamos a tener que decidir, que la queja, el agravio de la defensa es el vencimiento de 4 meses. Ese es el agravio. En función de lo Por normado. eso piden el sobreseimiento. Sí, sí, en Porque forma integral con si lo hay que... un incumplimiento de una orden judicial, le sugiero que vaya a la Fiscalía y haga la denuncia. Sí, en cuanto al plazo. Por eso. Porque el Usted- planteo De nuestro... lo que usted se está quejando es de que la causa está prescripta. Prescribió Claro. la acción porque se vencieron los 4 meses. Sí. Si después le dieron bola o no lo que dijo la doctora Gagliano, es harina de otro costal. Exactamente, sí, Ok. no solo con lo que dice el 158. Yo hice una referencia a que hay que analizar. Pero en forma integral concretamente con la lo que KPI. yo puntualmente Sí. le pregunté a la Fiscalía. Guaita, ¿usted tiene algo para decir de si Guaita dio o no una explicación de por qué no cumplió con el artículo 166? En ese momento lo que él dijo, que no le había llegado el paquete, hablaban de paquete, Ajá. no me había llegado el paquete que yo dije, la acusación con la prueba. Con lo cual, ¿usted no le consta si Eso es es lo que cierto yo- o no lo que dice la Fiscalía, que el 16 de junio mandó todo firmado? Claro, pero Eso a aparte, usted no le no me consta. consta, pero aparte, tiene alguna razón de ser, porque ni la jueza lo sabía, y aparte, lo que dice Guaita, yo Espere, leí doctora, ya le lo que voy a dice dar. el acta del 17. El acta del 17 vino Guaita y claramente dijo, es más, y hablé de la confusión que tenía el mismo Guaita, que no puede ser, digamos, puesta en cabeza de la defensa. Dice claramente, informa que en esa audiencia se manifestó que quedaba pendiente una pericia. Y que No, me está volviendo a confundir. Yo me No. limito a saber la acusación concreta presentada por la Fiscalía el 16 de junio, ¿por qué no fue notificada la defensa? Desconozco si después se pidió una prueba, etcétera. Me limito a ese punto específico. No fue notificada, presumo, lo que yo logro hoy entender en base a todo lo que estamos ventilando, que no fue notificada la defensa porque quedó a la espera de que el Ministerio Público Fiscal le dijera que corra traslado, porque eso es lo que ordenó la jueza de Ok, garantía. ese es parte de su agravio. Eso es en Claro. lo que usted llama, este caso es diferente a la Exactamente. jurisprudencia. Que la Fiscalía debió haber ordenado un traslado. Fue lo que dijo la jueza en el acta de audiencia. No, que no, una yo vez... le pregunto a usted, Sí. no me importa lo que dijo la jueza. ¿Usted considera que la Fiscalía no solo debe presentar la acusación con la actuación firmada, pidiendo una audiencia, sino que además debe mandar otro correo o lo que fuere, diciendo esto que yo le mandé, notifíqueselo a la defensa? Porque fue lo que le ordenó la jueza de garantías. Sí, No. sí, coincido con usted, pero aparte tiene un fundamento Pero lo que si dijo la la jueza. jueza lo ordenó después del vencimiento del plazo. Estamos hablando del vencimiento del plazo. Lo que usted alega es que se venció el plazo porque no le notificaron dentro de los 4 meses. Con lo cual, usted dice que para que hubiese sido válido, la Fiscalía no solo debía presentar la acusación pidiendo la audiencia con la actuación firmada, sino que además debía ordenarle a la oficina judicial que eso que le manda se lo notifica a la defensa. Sí. Con lo cual, la carga del artículo 163 en cabeza de la oficina judicial, usted entiende que no debe estar en cabeza de la Para- oficina judicial, para este- sino en cabeza de la Fiscalía. Para este caso particular sí, porque se lo ordenó una Eso jueza. es lo concreto. Sí, en forma, y dije el argumento de analizar en forma conjunto todos los artículos, hasta el 166. Para criterio de esta defensa, la etapa intermedia arranca con la audiencia de control de acusación. Ahí Bien. arranca. Esa audiencia en la cual usted dice que la jueza le habría ordenado eso, ¿en qué fecha fue? 17 de agosto. Sí, y lo volvió a decir el 17 de agosto. Con lo cual, de todos modos, lo que la jueza hubiese dicho en esa fecha lo habría dicho vencido el plazo de 4 meses. A criterio de la defensa, sí. Ok, con lo cual hubiese sido ilegítimo que lo diga. ¿Qué quiere decir? No, doctor? solamente una cosa, que en la misma audiencia del 1 de agosto, o sea, tan es que nosotros habíamos pedido que en esa audiencia la jueza dice
que solicita a Guaita que cancele la audiencia que ya está fijada para el 4 de agosto. O sea que la parte que en ese momento estaba presente sabía que ese día ya había fijado una audiencia para Pero el 4 de porque agosto. si yo mal no entiendo, a partir de esta discusión de los plazos se generan segundas discusiones, segundas y terceras, porque la defensa aprovecha para pedir prueba y eso dilata que se concrete la formulación de cargos, pero eso son cuestiones conexas, sí, conexas, son cuestiones independientes al plazo concreto de 4 meses. Las pruebas estaban pedidas antes del vencimiento de 4 meses. ¿En qué fecha? No la recuerdo, estaban pedidas en forma anterior, de hecho. Pero de todos modos son pruebas pedidas por la defensa. En septiembre. ¿Le interesa a la defensa? Exactamente. Pero nunca se habían desarrollado por incomparecencia de la denunciante. Está bien. Que eso yo como dato lo doy. Que no es que el último día vinimos a pedir la prueba. No, la veníamos solicitando ya esa prueba. Por distintos motivos no habrá podido, una vez viajó, bueno, no sé. Nada más, gracias. Me gustaría hacer una aclaración. En las últimas 3 audiencias, Guaita confirmó una a una las fechas que alega la defensa. La fecha de mayo, la fecha de junio y la fecha de julio. O sea, eso es la aclaración que tenía para hacer. Guaita confirma las fechas por sistema. Última palabra. Porque usted hace referencia a ver, para que me quede claro que no haya errores en el proceso deliberativo. Usted señala que la jueza, cuando usted pide que se produzca, para usted prueba, no ha quedado claro si son pruebas, anticipos jurisdiccionales o medida de investigación solicitada por la defensa a la Fiscalía. La verdad eso no me quedó claro, que son 2 cosas completamente distintas. Pero en ese momento dice usted que la doctora Gagliano le dice a la oficina judicial o a la Fiscalía que una vez que esto esté producido, sea lo que sea, debía correr el traslado, que informe a la oficina para que se corra el traslado. Exactamente. Esa es a lo que usted se refería, pero ya en una fecha posterior. 17 de octubre. No, 1 de agosto. No, y el 17 también lo volvió a decir. No, el 1 de agosto, le leo el texto en lo que dice la jueza. Dice, Sí, la jueza dice, solicita que una vez realizada la pericia se dé traslado a la defensa para luego realizar la audiencia de control de la acusación, como así también que en dicha audiencia ya se haya remitido el informe odontológico. Atento a que se encuentra fijada fecha de audiencia del artículo 164 para el 4 de agosto, solicito al doctor Guaita que se cancele. Una vez realizadas las pericias, se estará a la espera de una nueva solicitud de audiencia de control de la acusación. Esa es la resolución de la jueza el 1 de agosto. La jueza, en ningún momento le exigió a los acusadores dar noticia de la conclusión de esas periciales. Lo tenía Guaita adelante y dijo, bueno, efectuadas las 2 periciales, se le dé traslado. Lo tenía Guaita sentado ahí, que nos llevó un montón de tiempo. O sea, una vez que se concluya, denle traslado de la acusación, porque quedó manifiesto que a esa fecha la oficina judicial no había dado traslado. Hay una cuestión ya de hecho. La defensa dice que dispuso la jueza que la Fiscalía que informara a la oficina para que dé traslado una vez producidas esas diligencias. Sin embargo, usted dice que no, que en realidad la jueza ahí le dice a Guaita directamente que concluido esto de traslado. Bien. Sí. Esas pericias son las pruebas que solicitó la defensa. La defensa. ¿Y quién tenía la carga de producir esa prueba? La habíamos solicitado. Bueno, Lo que pasa es que era una pericia psicológica. claro. ¿Y? Entonces, como la señora no había ido a la prueba, al acto, ellos lo que piden es que se le diga a la señora que vaya a realizar esa pericia psicológica. Bien, pero ¿quién tenía la carga de producirla? La defensa. Ok, gracias. Y una cuestión última, en función de que en la audiencia del 17 puso en cabeza al Ministerio Público Fiscal notificar, avisar una vez desarrolladas estas pruebas, porque lo hizo, y lo voy a decir, en la audiencia del 17, exactamente, si pueden ir al audio, ya le digo el minuto, porque sabía que iba a ser un tema que iba a traer una controversia, exactamente a las 10:50
porque está por el horario real, se hizo referencia. De hecho, la referencia está hecha en el acta de audiencia también, de que la Fiscalía iba a avisar al Ministerio, a la FIJU, para que nos corran el traslado una vez desarrollada esa prueba, una vez que esté notificada a todas las partes. De hecho, nos notificaron y yo pedí un informe ampliatorio, que en 2 días el licenciado D'Angelo lo contestó y también fue notificado a las partes. Inmediatamente había que correr traslado de la acusación, pero le había dado esa orden al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de todo esto que hablamos administrativamente. Eso está en el audio de la audiencia del 17 de octubre, hora 10:50. Vayan al audio. Le puso en cabeza a la Fiscalía, no ya si el pase sí, si le comunicó vía mail. Eso es lo que estoy hablando. Bien, bueno. ¿Cuánto tiempo? Media hora. En media hora el tribunal toma una decisión. Bueno. Gracias. Bueno, reanudamos la audiencia. El doctor Remargo va a expresar los fundamentos. Sí, más allá de una larga exposición de las partes y pedidos también de aclaraciones, esta fundamentación va a ser muy escueta, concreta, porque el tribunal en la deliberación y en la resolución que interpretamos corresponde por unanimidad, no le cabe duda de determinada situación. Voy a ser bien concreto. Acude la defensa en impugnación ordinaria por interpretar que no ha tenido respuesta por la doctora Gagliano en la audiencia celebrada el 17 de octubre del corriente año a su planteo principal de pretensión del dictado de sobreseimiento por extinción de la acción penal por vencimiento del plazo. Esto, en primer lugar, nos lleva a remitirnos a cuándo se formularon los cargos y conforme la información suministrada en esta audiencia, concretamente por la Fiscalía, esto se realizó el día 3 de marzo del corriente año, con lo cual nos puntualizó que este vencimiento de investigación preparatoria operaría el día 3 de julio del corriente año. Por lo tanto, por imperio del artículo 158 del Código Ritual, si no hubiera estado presentada la acusación a esa fecha, correspondería justamente la extinción de la acción penal reclamada, porque es la sanción que expresamente prevé el legislador provincial. Ahora bien, está claramente expresado que esta acusación fue presentada el día 16 de junio del corriente año, por lo tanto, con bastante antelación al vencimiento del plazo, esto es el 3 de julio. Y si esto es así, no cabe otra conclusión que la acción penal no se ha extinguido y la etapa de investigación preparatoria es claramente en conjunción del artículo 158 con el 59, va a concluir, entre otras causales, con la acusación fiscal. Insisto, entonces, queda claro que esa etapa preparatoria, más allá de esta elucubración respetuosa o esta interpretación que hace la defensa, queriendo hacer jugar el artículo 164, 65 y 66 en función de las particularidades del caso, no es atendible porque, insisto, la ley es muy clara al respecto, no hay otra posibilidad de vencimiento de la etapa preparatoria que la que está expresamente
dispuesta en el Código. Ciertamente que después se han suscitado una serie de situaciones, sí, que llama la atención, pero que en nada afecta a la vigencia de la acción penal. En todo caso, merecen corregirse, y hay mecanismos a los que se puede recurrir, pero que nada afectan, insisto una vez más, a la vigencia de la acción penal. Llama la atención, sin duda, que se haya notificado a la defensa en 2 oportunidades de una audiencia de control de acusación sin haber nunca mediado una notificación por parte de la oficina judicial, porque así lo estipula el Código en el artículo 166 de la acusación. Más allá que después se pueden tejer una serie de interpretaciones acerca de las facultades de la defensa en peticionar prueba y el momento de esta petición. Si esto debió haber sido hecho dentro de los 4 meses de investigación preparatoria o, acceder al ofrecimiento con posterioridad. Lo cierto es que esto en principio no está en discusión. Lo que básicamente está en discusión, o quedó claro, que la defensa nunca fue en principio formalmente notificada de la acusación, acto central para poder defenderse y concurrir con todas las facultades y posibilidades que le otorga la ley a la audiencia de control de acusación. Por lo tanto, la definición de este tribunal es muy clara. No existe un supuesto de extinción de la acción penal, simplemente analizando las constancias de la causa en función del artículo 158 y 159. Sí, evidentemente ha habido una situación irregular, jalonada con distintas situaciones que nos han ilustrado las partes, que se pueden corregir, y concretamente poniendo en cabeza a la oficina judicial que cumpla con la obligación de notificar, de trasladar la acusación a la defensa, para luego, realizado ello, que se fije la correspondiente audiencia prevista en el 168 del Código de Procedimiento. Esto es, en líneas generales, lo que entendemos debe rescatarse de semejantes, no sé si desencuentros, pero opiniones divergentes sobre diversos puntos. En lo central es esto lo que nosotros interpretamos que corresponde hacer, y por lo tanto interpretamos que debe no hacerse lugar a la pretensión de la defensa. No sé si quieren agregar algo mis colegas. Por lo expuesto, entonces, se confirma la decisión de la señora juez de garantía y se rechaza, por ende, la impugnación deducida por la defensa. Eso es todo, sin costas. Eso es todo. Gracias, señor jueces. Sí, ahí me mandaron un decreto que tengo que volver a pedir.